Pues nos quedamos pendientes ya hace unos días atrás, por una cosa o por otra. No culminamos esa enseñanza que estábamos tratando acerca de la historia de aquel rico y Lázaro. Y dijimos que íbamos a hablar de la segunda parte, de la pregunta que le hace el rico al padre Abraham y la respuesta que recibe y el porqué de la respuesta. Entonces esta noche vamos a meternos de nuevo con eso y vamos a tratar de darle la culminación. Y decía así la segunda parte: además de eso, hay entre nosotros y ustedes, entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. ¿Ustedes creen que ahorita se puede pasar de allá para acá y de aquí para allá? ¿Ah? ¿No? Pues fíjese que sí. ¿Ah? Otra vez. ¿Dónde se está dando esta plática? Después de la muerte, señores. ¿Es después de la muerte o no? Ok, yo sé que van arrancando otra vez. Prendan los motores otra vez. Ven. No quiero leer toda la primera parte. Estamos ya desde la segunda parte. Y esta plática ha sido después de la muerte. Y después de la muerte, oigan lo que se dice. Existe un abismo, un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Y mi pregunta a ustedes ahorita es, ¿ahorita todavía se puede pasar de aquí para allá y de allá para acá? Sí, pues. Porque estamos vivos. ¿Cuándo no se puede? That's it. Eso es lo que se está tratando ahí. Hay gente que de verdad está esperando morirse para ver si Dios es real y entonces después que se den cuenta que Dios es real, decirle, ahora pásame para allá. Y Dios, ¿cuál ustedes creen que va a ser su respuesta? Pues fíjate que no, porque acá de este otro lado hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. Atención, por favor. Dice, hay un gran abismo y los que están allá no pueden pasar para acá, ni los que están acá pueden pasar para allá, pero pueden tener una plática. ¿Cómo es que hay un gran abismo, pero ya no pueden, si se puede hasta comunicar? ¿Cómo es que ya no pueden pasar los de aquí para allá o los de allá para acá, pero sí pueden hablar? Se están viendo, se está escuchando. Pregunta para meditar. ¿Entiende el término abismo? Es como tener dos montañas de un lado al otro y entre una montaña y otro ese espacio es conocido como un abismo. En Guatemala, por ejemplo, cuando viajé a Guatemala, me di cuenta lo que era un abismo. Qué exagerado. No, y lo más terrible, que esos las ruedas a esta distancia del abismo. Y una de las cosas más terribles que yo vi cuando estuve allá, eran dos buses de esos amarillos escolares que lo que hay acá, echando competencia para ver quién. Y hacen. Yo me imagino a esa gente que todos los días tienen que agarrar esos buses, pendiente un hilo desde que se montan hasta que se bajan, ¿verdad? Porque de verdad, créanme que irse por uno de esos abismos es como ya no regresar. Es horriblemente alto. En Ecuador vi eso también. Pero bueno, continuemos entonces aquí. Él respondió, esto es el rico: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso. No les harán caso.
Digan, no les harán caso. ¿Dónde está esta plática? ¿De este lado de la vida o de aquel lado de la muerte? Y aún este tipo de aquel lado de la muerte le está diciendo a Abraham, sabiendo yo cómo son mis hermanos, a la palabra de Dios no le harán caso. Replicó el rico, en cambio, si se le presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque se levante de entre los muertos alguien y vaya a hablarles. Aunque se levantara alguien de entre los muertos y ellos sepan que estuvo muerto y regresó de la muerte, le van a hablar y no le van a hacer caso. Y yo me quiero ir específicamente a esta historia. Y cuando hablamos en la primera parte, decíamos de que, dijo Jesús, este hombre rico tenía banquetes en su casa. Y yo me recuerdo, le comentaba a ustedes, dándonos la libertad para argumentar con respecto a esta historia, de que me imagino que entre esos banquetes los hermanos de este hombre llegaban a su casa, ¿o me equivoco? Al llegar allí veían a Lázaro, ¿sí o no? ¿Lo veían? Veían a un pobre hombre, mendigo, siendo lamido sus llagas por perros. Estos hombres, me imagino que veían a Lázaro pidiéndole limosna, mendigando, diciéndole por favor ayúdenme, y no le hacían caso. Entraban y salían de su fiesta, de sus buenos banquetes, pero al ver a ese mendigo no le hacían caso. Ahora ustedes creen que si ese mendigo regresara de la muerte y va a la casa de ellos y le dice, mira, tu hermano está en el infierno atormentado y no quiere que ustedes vengan para acá tampoco, y dice que se arrepientan, que le hagan caso a Dios, arrepiéntanse, ¿le iban a hacer caso? Qué cosa más curiosa. ¿Por qué no le iban a hacer caso? Es una buena pregunta. Y esta noche tengo una pregunta para ustedes, para que me ayuden a meditar en esto, y entonces, de acuerdo a los comentarios de ustedes, podamos llegar a algún lugar y podamos sacar una mejor conclusión. Hay muchas cosas que le puedo decir con respecto a este tema, pero necesito escucharlos a ustedes, porque de alguna manera u otra ustedes están allá afuera constantemente hablando con gentes en el empleo, en los lugares donde comen y todos estos lugares donde de repente se encuentran a alguien y surge una plática. Y la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué la gente no escucha a Dios? ¿Por qué a la gente a veces ni siquiera le importa lo que dice la palabra de Dios? ¿Se han preguntado eso alguna vez ustedes? Ustedes aquí, obviamente están aquí porque escucharon a Dios, escucharon la voz de Dios. Pero ¿por qué hay gente allá afuera que no le importa en lo absoluto qué piensa Dios? Cuando Abraham aquí le dice al rico, a Moisés y a los profetas tienen, recuérdense que los judíos no tienen Biblia. ¿Sabían eso ustedes? No, ellos no conocen ese término Biblia. Ellos lo que conocen es la ley y los profetas. Y a ese conjunto de libros le llaman las crónicas de su pueblo. Y eso es lo que ellos tienen como palabra de Dios. Eso de Nuevo Testamento, o de las cartas de los apóstoles, o las cartas de Pablo, y estos libros, ellos no reconocen eso como palabra de Dios. Pero lo que reconocen como palabra de Dios es la ley de Moisés y los decretos de los profetas. Por eso no dice ahí, la Biblia tienen. Porque cuando Jesús estaba narrando esto, y aún más para el pueblo a que le estaba narrando, que eran los judíos, ese término Biblia no existía. Eso no se conocía. Por eso le dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. En otra palabra, la ley y los decretos de los profetas para el pueblo de parte de Dios tienen. Que lo escuchen a ellos. Y dice, no le harán caso.
no le harán caso. Y yo no sé si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué él tan de repente, flaquita, tan rápido, cuando le dice a Abraham, ahí tiene a Moisés y a los profetas, ahí tienen la palabra de Dios, ¿por qué él tan rápido les dijo, no le harán caso? ¿Ustedes creen que él no sabía por qué no le iban a hacer caso? ¿Saben por qué él sabía que sus hermanos no le iban a hacer caso? Porque sus hermanos eran igualitos a él. Y él nunca le hizo caso a la palabra de Dios. A él lo único que le interesó siempre fue su riqueza. A él lo único que le interesó siempre fue su estilo de vida. A él lo único que le interesó siempre fue su estatus social, lo que él había logrado, lo que él había alcanzado. Recuérdense de aquel muchacho rico que vino a Jesús y le dijo, Señor, bueno, ¿qué bien puedo hacer para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ahí está los mandamientos. ¿A dónde los remitió Jesús? A Moisés. Ahí están los mandamientos. Y le dijo él, los he cumplido todos desde muy joven. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús entonces? Solo una cosa te falta entonces. Si de verdad has escuchado esos mandamientos, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo el rico? Bajó la cabeza, se fue avergonzado. Y Jesús miró a sus discípulos y le dijo, así como le es difícil para un camello pasar por el ojo de una aguja, así de difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Están todos aquí, nadie se me ha perdido, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un rico, ¿se acuerdan? Dice ahí, replicó el rico, es un rico. Y ya Jesús había dicho anteriormente, el que tiene riquezas en este mundo, comprendan algo, es alguien que se ha enfocado tanto en buscar un porvenir, en tratar de establecer una vida, de lograr algo por su cuenta, sin contar con Dios ni con nadie, que no le interesa nada más que lo que ha logrado, que lo que ha alcanzado, que lo que tiene. Y ni Dios ni nadie está por encima de eso. Por eso cuando Abraham le dijo que escuchen, que escuchen, que escuchen, él le dijo, no van a escuchar. Porque así como las riquezas a mí no me dejaban escuchar, ellos tampoco van a escuchar. Pero ¿quién dijo que todos aquí son ricos? Es más, mundialmente hablando, si pusiéramos a chequear en el mundo, si nos pusiéramos a chequear en el mundo, a investigar en el mundo, cuál es el porcentaje de riqueza en el mundo, es como lo han estado tratando de mostrar en Nueva York, 99-1. ¿Han visto esa campaña? 99-1. 99 es la población mundial. El 1% de la población mundial es rico tal vez. Que hay un solo porcentaje de la población mundial que es rica, que se pudiera considerar rica. Que hay un 99 que no lo son, pero el 99 no escucha, mucho menos el 1. Entonces, ¿qué pasa con el 99 si es pobre y no escucha? ¿Tiene algo que ver la riqueza entonces? No, eso es lo que estoy tratando de establecer ahorita. No es tanto de que si porque soy rico no escucho a Dios, es que también la persona puede estar sumida en la más grande de las pobrezas, pero tampoco le interese qué es lo que pueda decir Dios y cuál sea su voluntad para su vida. Entonces, le hago otra vez la pregunta, ¿por qué la gente no escucha a Dios? ¿Qué han pensado ustedes con respecto a eso? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Silencio total. Hay muchas cosas que Jesús enseñó que demuestran por qué la gente no escucha a Dios. Pero nadie aquí tiene algo. ¿Ah? La gente normalmente se enfocan en las cosas que esta vida puede ofrecerle, como placeres y riquezas, y no se enfocan en lo que ya Dios ha establecido o ha dicho. Me voy a quedar con la primera, porque eso es otra cosa diferente de lo que he dicho hasta ahorita, y es el placer. ¿Le interesa más a la gente su placer que Dios?
¿Sí? Entonces quiere decir que mis placeres carnales o espirituales, no importa cuáles sean, terminan importándome más que el mismo Dios. ¿Por qué? Alex. Bueno, yo me pongo a pensar a veces esas cosas y hay un verso donde Jesús dijo que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de aquellas personas para que no puedan ver la verdad. Entonces, aunque Dios mismo se les pare enfrente, no lo van a poder entender o ver, porque en sí su entendimiento está cegado. Y Jesús, antes de dar la prioridad para el ser humano, dijo, por causa de que están cegados, se afanan buscando ropa, casa, comida, lujos, o sea, haciendo de todas estas cosas como si fueran un ídolo. Y al final dijo él, es cierto, lo buscan, pero lo buscan porque sus mentes están cegadas, pero al final, dijo él, es lo importante. Primero el reino de Dios y su justicia. Ya. ¿Alguien está en contra de lo que dijo Alex? ¿No? ¿Todos están a favor? ¿Quién más puede decir otra cosa? Algo para pensar, escuchen un poquito. El placer, quedándonos con lo que dijo Eugenio, continuando el argumento con lo que dijo Alex, el placer no es solamente momentáneo, no existe un placer que sea eterno. El placer es momentáneo, significa temporal, pero a la vez se percibe muy real. ¿O me equivoco? El que le gusta, por ejemplo, beber, lo que lo incita a beber, lo que lo mueve a beber, lo que lo impulsa a beber, es el placer, aunque sea temporal, que va a recibir por causa de la bebida. Y bebe y bebe y bebe, y cuando ya empieza a sentirse así mareado, y se empieza a sentir por las nubes, y se empieza a sentir extraño, ese placer, aunque sabe que es temporal, es muy real. Es vivo, se percibe ahí. Asimismo, el que fuma o se mete cualquier tipo de drogas, o el que dedica su vida al placer sexual, o cualquier otro tipo de placer o gusto que el ser humano pueda buscar a través de sus 5 sentidos, eso es muy real, eso es muy vivo, eso es, aunque es de momento, pero es ahí, es verdad. Para su realidad, es real, y Dios como que no es eso. Entonces caen en la idea de que eso es Dios. Dios es como una idea, es un poco de palabras que alguien pueda comentar, pero no es algo real, no es algo físico hasta cierto punto, no es algo que yo pueda conocer o percibir hoy, y recibirlo hoy, tenerlo hoy. Mientras que un placer, no me tengo que esforzar mucho para buscarlo porque lo voy a tener, cuando quiera, como quiera. Y dijo Alex, aunque tenga el entendimiento cegado, aunque no pueda ver que ese mismo placer me puede llevar hasta el infierno porque más me aleja de Dios, está por encima de Dios en mí porque es real, es presente, es hoy y vale más, que no importa lo que me digas de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Y eso produce las riquezas. Sí, las riquezas te dan acceso a placeres ilimitados. Estamos todos, ¿verdad? O sea, si yo tengo dinero
y lo que mi gusto es la droga, voy a tener la droga que a mí me pegue la regalada gana. Si yo tengo dinero y mi placer es el sexo, voy a tener el sexo que yo quiera y con quien yo quiera. Si yo tengo dinero y mi deseo y mi gusto es comprarme lo que me dé la gana, me lo voy a poder comprar porque tengo dinero a morir. Dinero muchas veces en este mundo es igual a placeres ilimitados. Ese es el fin de todo cuando se trata del dinero. Pero ¿qué pasa con, el que no lo tiene? El que no tiene dinero, como quiera, ¿puede pensar de la misma manera? Aunque tiene muchas limitaciones de dinero, no tiene limitación en su fantasía, no tiene limitación en su mente, ¿verdad que no? Y aunque no tenga donde caerse muerto, sí tiene una mente en lo que pensar, y esa mente es dedicarse a un sueño y a una idea de lograr algo que aunque tal vez nunca lo logre, el simple hecho de ponerse a pensar que lo puede lograr es más que tiempo suficiente para que Dios no entre en esa película, para que Dios no sea parte de su vida. Pero desen cuenta de esto. Eso es de este lado de la vida. ¿Qué pasa ya del otro lado, después de la muerte? Aquel que tenía tanto placer, aquel que tenía ilimitado su capacidad, o ilimitada su capacidad de hacer lo que quiera, ahora dice la Biblia, está atormentado. Dice que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Ahora ya su dinero de aquel lado no significa nada, no vale nada, no tiene nada. Y lo que en este lado era placer, ahora del otro lado es tormento. ¿Y cómo se resuelve eso? Este es el gran problema del ser humano. De este lado llega a meterse en la cabeza que no hay más allá. Dijo aquel, si hay más allá, ¿significa que hay menos acá? Haciéndose el payaso. Pero sí, si hay más allá, hay mucho menos acá. Y escuchen por qué. Porque si hay más allá, y es real el más allá, es mucho menos el tormento acá que allá. Al igual que para el que cree, es mucho menos el placer que va a recibir allá, a mí acá, que recibe acá, que el que va a recibir allá. Es lo mismo, de la manera que lo miren. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué entonces la gente no le interesa escuchar a Dios? Aparte del placer, aparte del enfocarse en su propia vida y no importarle nada más. Miren, en mi caminar yo he escuchado gente que me ha dicho, sí, yo creo que el infierno es real. Yo creo que el infierno es real, pero no le importa. ¿Por qué? Dime, negra, tal vez tú tengas la respuesta. Porque en lo personal, ¿no? Ya. Yo al principio todavía no quería saber nada de Dios, porque yo lo culpaba de todas las cosas también que me habían pasado. Entonces, hay muchas personas que no quieren saber nada de Dios porque creen que tienen la culpa de todo lo que viven, de todo lo que pasa. Que eso es otro motivo según tú. Pero ese es aún peor. Eso es aún peor porque creen en Dios. Yo creía. Ya, o sea, para culparlo, tú tienes que creer. Y aún creyendo, lo culpan de su desgracia. Y eso es equivalente a ser atormentado aquí y aún peor allá. ¿No? Leslie, ¿me levantaste la mano? Por incredulidad. Pero eso es lo opuesto a lo que Blanca acaba de decir, ¿ya? Ahorita voy para ti entonces. Déjame terminar acá. ¡Qué exagerado! Espérense. Dice la negra, si yo creo que Dios es el culpable, el causante de todas mis desgracias, ya. Wow, negra, te dije que tú tenías la respuesta. Escuchen esto. La Biblia da a entender que hay gente que en el infierno maldice a Dios.
sea, aún en su tormento, sabiendo de que sí existía, sabiendo de que todo lo que sí era real, y aún así lo maldicen, haciéndolo el culpable de su condición. Apréndanse algo esta noche. ¿Listos? Uy, esta está dura. Esta está difícil, Lilian. Agárrala. Si la agarra va a cambiar tu vida. Ojalá le cambie a todos. Siempre que me sucede algo y yo busco un culpable, no quiero asumir responsabilidad. Siempre que me sucede algo y yo busco un culpable, no quiero asumir responsabilidad. Que no quiero asumir responsabilidad es igual como no desear nada bajo mi cargo. So que la próxima vez que les suceda algo y ustedes están buscando un culpable, lo que están buscando es no tener ningún tipo de responsabilidad. Cada vez que tú dices, eso pasó, pero eso no tiene nada que ver conmigo, lo que estás buscando es alejarte de la responsabilidad. Pero ¿por qué tu nombre está involucrado? ¿Cómo me ayuda eso? ¿Qué beneficio tiene para mí el comprender eso? Si sucede cualquier cosa y tiene que ver conmigo, que busque culpable, lo único que va a hacer es alejarme de mi responsabilidad. Pero si me sucede algo y yo asumo mi responsabilidad, escuchen esto, aunque sea la víctima, le doy oportunidad a Dios de que me ponga a cargo. Ay, ojalá me capten. Jesús no fue a la cruz y dijo, Padre, estoy en esta cruz por culpa de todos estos pecadores desgraciados, miren cómo me tienen, y por culpa de todos ustedes pecadores ingratos, ahora estoy aquí. Papá, ¿qué hago yo aquí si fue culpa de todos estos? Bájame de aquí. Hasta el de la par le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate pues. El sinvergüenza que él sí merecía estar ahí, pero todavía le dice, si tú eres el Hijo de Dios, en otra palabra, si tú no eres culpable, ¿qué haces en esa cruz? Bájate. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Jesús no buscó culpables. Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Siendo los culpables, me han tirado toda la carga a mí. Pero escucha, Dios, yo no la rechazo, yo la recibo. Y te ruego que los perdones, porque por esa razón yo estoy en esta cruz. Yo estoy en esta cruz para que los perdones, porque yo soy el responsable de su salvación. Yo no necesito que ellos se sientan culpables. Yo lo que necesito es que acepten mi salvación, mi perdón. Take it. Por eso Jesús no buscó culpables. Jesús ofreció una solución. Eso que cada vez que tú buscas un culpable, tú no estás ayudando el asunto, tú lo estás empeorando. Y si llegaras a ser tú el culpable, asume la responsabilidad y te aseguro que Dios te va a sacar victorioso. Ve, estas son cosas, familia, que a veces se comenta y el Espíritu Santo las trae y ustedes hacen así como que más o menos ahí voy. Ay, hombre, si se pudiera captar de verdad.
definitivamente, incredulidad. Entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué la gente es incrédula? ¿Por qué la gente no cree? Escuchen, ¿la gente cree en su placer o no cree en su placer? Claro, el que le gusta fumar marihuana, por ejemplo, desde el momento que armó un cigarrito de esto de marihuana y lo va a prender, ¿por qué él lo va a prender? Porque él cree, Patrick, que en 10 minutos va a andar caminando por los terrenos de Jesús. Por la... Entonces tú le preguntaras a esa criatura, ¿Jesús es real? No, yo no sé, lo que yo sé que es real, que ando una nota ahorita. Allá voy, Señor. ¿Sí o no? Entonces, su placer es real, Dios no lo es. ¿Ya, Yuyín? Entonces, me es muy difícil creer en alguien que no veo. Me es muy difícil creer en alguien que no siento, cuando ese alguien y que sí siento. Es muy difícil. Entonces, como que Dios tiene que luchar contra nuestros propios placeres para que la gente crea. Pero yo quiero dejar esta noche esto establecido. Isabel, Dios no necesita que nadie crea. No lo necesita. Si nadie creyere, Él va a seguir siendo Dios. ¿O me equivoco? Era Dios antes de que nada existiera. Y va a seguir siendo Dios aunque todo desaparezca. Él no necesita que nadie crea en Él para Él ser Dios. Pero yo sí necesito creer en Él. De su boca salieron estas palabras un día. Ya voy a terminar, no se aburran. De su boca salieron estas palabras un día. Crean en mi Padre y crean también en mí. Porque alejados de mí, nada podrán hacer. Es aquí donde el ser humano se confunde. Piensan que cuando Jesús dijo, nada podrán hacer, Él se refería específicamente a esta vida. ¿Saben por qué? Porque en esta vida, sin creer en Dios, yo puedo hacer muchas cosas. Muchas cosas. ¿Saben cuál es el problema? Cuando me muero. Cuando me muero y llego delante de Jesús, la pregunta de Jesús es, ¿qué tienes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué te trajiste acá? ¿Qué te trajiste acá? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hiciste entonces? ¿Qué fue lo que hiciste? No, ¿qué? Yo no me traje mis hijos, pero ahí están mis hijos. Yo no me traje mi mujer, pero ahí está mi mujer. Yo no me traje mi negocio, pero ahí está mi negocio. Yo no me traje mis riquezas, Jesús, pero ahí está todo en la tierra. ¿Dónde tú estás ahorita? Acá arriba contigo. ¿Qué importa, la tierra o aquí? Bueno, si digo la tierra, ya yo no estoy allá. ¿Para qué me importa decir la tierra si yo no estoy allá? Y si digo acá, aquí es donde importa el asunto. Y aquí delante de ti yo no tengo. Ahí me agarraste. No tengo nada. ¿Y saben qué? Lamentablemente Jesús iba a decirle algo. No, sí tienes.
Si tienes mucho de los que tienen los que son como tú, que no le importó escucharme nunca mientras tuvieron la oportunidad. Y si vas a tener mucho tormento. Porque eso se trae de allá cuando se rechaza mi existencia. Cuando se me ignora. Porque morí por ti. Uy, Noé. ¿Ready, Noé? ¿Listo? Voy a revelar otra cosa acerca de la cruz de Jesús que le va a impactar. Escuchen esto. Dice la Biblia que antes de Jesús llegar a la cruz, primero dice, fue desnudado, avergonzado públicamente, le pusieron una cruz y fue caminando una distancia muy larga hasta llegar al lugar donde lo iban a crucificar. Pero antes de eso todavía lo latigaron 39 veces, ¿verdad? Lo latigaron. Le laceraron la espalda. De ahí le clavaron una corona de espina, lo desnudaron como vergüenza pública y lo hicieron caminar hasta el lugar donde lo iban a crucificar. Y aún crucificado, Jesús estaba sufriendo. Les quebraron las piernas, le metieron una lanza por el costado para asegurarse que estaba muerto. ¿Cuántas cosas no hicieron? Y si nosotros nos ponemos a mirar toda esa escena, como que desde que lo tomaron preso hasta que murió en la cruz, eso se podría llamar un tormento, ¿o me equivoco? Fue un tormento eso, ¿verdad? Fue algo tormentoso, eso fue un sufrimiento terrible. Y Jesús dice, yo hice todo eso por ti. Yo fui atormentado para que tú no lo seas, pero ahora tú no aceptaste mi tormento, recibe el tuyo. Porque mi tormento no era mío, papito, era tuyo. El pecador eras tú, no era yo. Por lo tanto, dijo Jesús, tu culpa fue la causa de mi tormento en todo. Entonces, en otras palabras, yo no tenía que haber sido atormentado, yo estaba cargando tu tormento. Pero ahora aquí tú te mueres y llegas y delante de mí con esa cara pelada me dices, tu tormento, Jesús, que en realidad era el mío, no lo acepté. ¿Qué dice Jesús entonces? Entonces recibe lo que no aceptaste. Vaya a ser atormentado. Porque no van a ser atormentados aquellos que recibieron mi tormento, porque en realidad era el de ellos. Y si Noé, ya tú fuiste atormentado, aunque simbólicamente en él, no mereces otra vez ser atormentado porque lo aceptaste. Le dijiste a Jesús, Señor, con lo que tú pasaste fue suficiente, ¿para qué lo voy a pasar yo también? Y Él te dice, es cierto, mi hijo, fue suficiente, ya yo fui atormentado por ti, ven, siéntate y disfruta de tu Padre, porque por eso recibí tu castigo. Pero si tú rechazas aquello, viene ahora el Padre y dice, tú tienes de verdad los pantalones de haber rechazado el tormento de mi hijo y solo enfocarte en tus placeres terrenales y temporales, para ahora venir con la cara pelada y decir que mis hermanos no vengan acá a ser atormentados también, aunque no lo quieran escuchar a Jesús. Tú estás loco, le dijo Abraham. Vas a seguir atormentado tú y tus 5 hermanos, porque nadie tiene que volver de la muerte más que Jesús, y aún así no lo escuchan. Y aún así no lo escuchan. Así que lleven este mensaje. Cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, simplemente díganle, te espera el tormento. Que no quieres aceptar. Porque el de Jesús, Mingo, todo lo que tienes que hacer es decirle, lo acepto. Gracias, gracias. Ahorita en Thanksgiving, gracias. Gracias, Jesús, por haber sido atormentado por mí.
Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Aún recibir nuestro castigo. Aún recibir nuestro tormento. Señores, no el infierno, sino las calderas del infierno 7 veces más prendidas. Se merece todo aquel que le dice a Jesús con toda y la vergüenza que pasó: eso fue rollo tuyo, nada tiene que ver conmigo. Ok. 7 veces más. Porque Él, no siendo culpable, tomó nuestra culpa, ¿verdad? Inclinemos nuestras cabecitas ahí, démosle gracias por esto.